¿Es seguro invertir en Paraguay? No sirven, sería la pregunta. Sí sirven, pero sirven como un... Porque ese Porque ese tiene contrato validez. tiene que estar redactado a la luz de la ley paraguaya. No. Una de las preguntas que más nos hacen es si es realmente seguro comprar una propiedad en Paraguay. Para eso, hoy vamos a hablar con un escribano que nos va a contar desde el lado legal qué es seguro. No debes hacer nunca antes de comprar una propiedad. Bueno, muchas gracias Eduardo por estar hoy con nosotros. ¿Te gustaría presentarte? Así la gente te conoce. Bueno, muchas gracias por el tiempo también de... Bueno, soy Eduardo Benítez Denis, soy escribano o notario. Son nombres intercambiables aquí en Paraguay. También soy abogado, solamente que en Paraguay tenemos que optar por una de las dos profesiones. Actualmente, después de haber ejercido como abogado, pasé a ejercer como escribano, sí. Vale, muy bien. Vamos ahora a la pregunta del millón. Empezamos con una pregunta que es la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Es seguro invertir en Paraguay? Sí, es seguro invertir en Paraguay, depende de cómo lo hagamos. Es seguro invertir en Paraguay por lo que se viene hablando ya hace un buen tiempo de los impuestos bajos, hay rentabilidad en este país, hay seguridad jurídica también, tenemos buenas leyes. Lo que pasa es que tenemos que estudiar los contratos, las escrituras, saber con quién estamos contratando. Hmm. De eso depende también para que sea seguro nuestro negocio. Hay que Claro. hacer cierta investigación. ¿Siempre recomiendas ir de la mano de algún abogado, de algún escribano, de alguien que no tirarse así a la piscina y... Sí. Idealmente sí, porque es caldo de cultivo porque gente malintencionada, claro que vamos a encontrar en cualquier país. Entonces, estas son las cuestiones que nos protegen a nosotros. Por algo hay escribanos, por algo hay abogados. Entonces, al hacer un buen estudio, nosotros sabemos que estamos firmando, con quién estamos firmando y en base a eso sabemos que estamos en rieles seguros. Perfectamente. Vamos a la segunda pregunta. ¿Qué es lo peor que puede pasar cuando compras mal una propiedad? Comprar mal deberíamos definirlo también en cómo es comprar mal. Comprar mal puede ser comprar a alguien Ok. que no es dueño, por Ok. ejemplo, y allí estamos en un problema porque vamos a ir a un juicio probablemente de estafa o ¿Y algo por el estilo. cómo sabes si esta persona es la dueña de esa propiedad? No estamos hablando quizás de un edificio que se está construyendo, pero tú quieres comprar una casa. ¿Cómo sabes que el dueño que te está vendiendo la propiedad es el dueño de esa casa? Es fácil, es con un certificado o un informe de condiciones de dominio. Se pide al registro público o el registro unificado Ujú. nacional y tarda unos 30 días más o menos. Lastimosamente ese informe no es No rápido es con los inmediato. inmuebles. Hoy tenemos un registro de automotores, por ejemplo, que sí es al instante te dan esa Ajá. información. Ojalá que pronto sea así también con los inmuebles, pero tarda ese tiempo. Y Y ahí es, sabemos quién es el titular, ahí sabemos otros riesgos si no tienen embargos o cosas por el estilo también. muy interesante. ¿Y este trámite lo puede hacer la persona, el comprador, o lo tiene que hacer el abogado, el notario? ¿Cómo es lo más ágil y lo más fácil y Este lo que tú trámite en recomiendas? Paraguay lo, lo puede solicitar un profesional nada más. O sea, Ajá. puede pedir el particular, pero a instancia de un abogado o a instancia de un escribano. O sea, Ok. tiene que contratar a un escribano para pedir ese informe a los registros públicos. Sí, eso es súper importante Sí. porque puede llegar a pasar que el propietario no sea exactamente el propietario y nos encontramos en un problema. Es lo ideal. El famoso due diligence Sí, que se sí. dice. Ahora te voy a hacer una pregunta que es lo mm, que en general suele ujú, pasar. Muchos estamos comprando apartamentos a desarrolladoras, mm. edificios que se están construyendo o que están en pozo, que es sobre plano. ¿Cómo es? Nosotros generalmente cuando compramos, la desarrolladora nos recomienda firmar un contrato, una firma electrónica Ujú, o por DocuSign o por cualquiera de estas plataformas. sí, ¿Qué legal es eso? Porque generalmente la gente está afuera, entonces lo hace desde el exterior. Entonces, ok. cuando tú compras un apartamento, firmas por esta firma electrónica y ya supuestamente es legal. ¿Es así? Sí, es legal. Hay que entender, o podríamos dividir las aguas de esta manera en cuanto a ese tema. En Paraguay existen tanto contratos privados como escrituras públicas. Ujú. En los contratos privados, el escribano da fe de la firma de las personas. También existen los contratos privados no certificados por escribano. Incluso también les comento que sí tiene valor entre las partes, Ujú. pero que para que tenga valor para con terceros, se tiene que pasar por un proceso judicial de reconocimiento de Claro, firma. Por claro, eso es que es se más complicado. recomienda hacer la certificación de firma de esos contratos. Y el DocuSign, para meterlo ahí dentro de esta Hmm. pregunta también, el DocuSign es
como una certificación de Ujú. firma de notario porque viene a certificar que esas personas son efectivamente las que contrataron o las que tuvieron ese acuerdo. En la escritura pública, el escribano da fe de cada palabra que dicen las Ajá. personas. Esa es la diferencia. No solamente de que son las firmas, de que las firmas se dieron en su presencia, sino que todo el acto se realizó en su presencia. Ok. Y si... Esas son las diferencias. Y otra cosa, Mm. en Paraguay se requiere que sea por escritura pública, se requieren que sea por escritura pública ciertos actos. Ujú. Transferencias de vehículos, transferencias de inmuebles, constitución de sociedades, tiene que ser siempre por escritura pública. Ajá. Ok. Entonces, ¿qué pasa con esto que estamos hablando que son inmuebles, Claro. que son por contratos privados? No sirven, sería la pregunta. Sí sirven, pero sirven como un compromiso de De las escritura partes. pública entre sí. Ok. Es Entonces, firmaríamos un DocuSign, ¿sí? diríamos, y luego lo suyo es firmar ante escribano. Sí, luego iría, incluso dependiendo del caso, la firma de la escritura podría demorar meses o tal vez, Claro, sí, depende del sí. desarrollo, tal vez Sí, un eso es año importante o saberlo. más Sí. también, pero ya el contrato da cierta seguridad jurídica, da cierta protección. Por eso creo que a pesar de que las personas estén afuera, es Sí. importante que ya desde ese contrato de DocuSign Ujú. lo tomen en serio porque ese Porque ese tiene contrato validez. tiene que estar redactado a la luz de la ley paraguaya, no a la luz de una ley extranjera, porque el Ajá. cumplimiento va a ser aquí en Paraguay. Entonces tienen que redactarlo a fin de que se pueda ejecutar esas Sí, si pasa algo, obligaciones, se sí. puedan ejecutar esas obligaciones en Paraguay. Ok. Es, Creo que desde ahí ya necesitamos un abogado paraguayo que nos ayude en Sí. la redacción. Porque, ¿qué dirías un error común? ¿Cuál es un error común que puede cometer un extranjero al comprar una propiedad aquí? Bueno, hablando contractualmente, Sí. podríamos tener contratos leoninos Sí. que favorecen más a una A una parte parte o que la otra. otra. Sí. Muchas veces no hay mucho que hacer con un contrato leonino. A veces son empresas que no quieren ceder ciertas cláusulas y hay que decirle hasta luego. Tenemos que saber que en Paraguay tenemos una legislación que protege a los contratantes de esas cláusulas y esas cláusulas son directamente nulas también. Ajá. Ah, ok. Entonces, Claro, hay depende de qué una tipo de... desprotección, vamos a decir así, al firmar un contrato con una cláusula leonina, Ujú. pero también, habiéndolo firmado, también tenemos acción contra esa cláusula. Claro, se puede Pero hacer es algo llegado... ideal No llegar a no eso. firmar siquiera un Directamente o no contrato firmes o consultalo. con No. esas cláusulas, sí. Sí, generalmente las desarrolladoras, por nuestra experiencia, siempre bueno, nos lo envían, nos lo hacen leer y aceptan ciertos cambios, ¿eh? No Ujú. es tan estricto así. Qué Ya no, se bueno. firma esto y ya está. Nosotros hemos cambiado varias cosas y no hubo ningún problema. Ok. Y ahora vamos a una pregunta que es sobre todo para los españoles, Ujú. es muy importante. Ok, Tema ok, ocupación. ok. Que una persona que no es ni tu inquilino, que no es nadie, pasa por tu casa, ve que está vacía, se mete y se queda a vivir. O como nos llamamos Ujú. nosotros, los inquiocupas, que es un inquilino que viene, te paga el primer Ujú. mes y ya el segundo mes no te paga más. ¿Cómo funciona eso aquí en Paraguay? Tenemos un código civil que incluso para los colegas que son extranjeros pueden estudiar un poco la ley paraguaya. Es bastante robusta. Ujú. Gracias a Dios podemos decir el Código Civil paraguayo y tenemos protección ¿Se contra puede hacer ese tipo. algo? Hay acción de desalojo y no hay ningún estado que va a proteger a Claro. gente que está en esa situación como entiendo que podría ser en un Hmm. contexto más socialista. Sí. Claro, nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, en España, sobre todo, tienes o un inquiocupa o un ocupa. Y el propietario le tiene que seguir pagando la luz, el gas, y tiene que mantener a esa persona dentro de su casa como si fuera un inquilino. Normalmente Eh, los contratos de alquiler o de arrendamiento están hmm, redactados para que la persona que alquila sea la que pague tanto la luz, el agua y a veces hasta expensas. ujú. Entonces, habiendo esa obligación contractual, puede darse el caso que la persona no pague estos servicios. Hmm. Efectivamente, el Pero al final, titular es el que tiene la obligación claro. directamente con la ANDE, que es nuestra institución de energía eléctrica, o con el servicio de agua potable Hmm. en Asunción, generalmente es ESAP.
Sí. pero hay otras aguaterías. Pero luego vas a tener acción para recuperar eso que pagaste en virtud del Ajá. contrato. ¿Y cuánto puede tardar un desalojo, por ejemplo? Bueno, ya desde el primer día hasta el último. Depende, Sé que no es, depende depende del caso, del pero juzgado, hmm, ahí sí hablamos, la celeridad de la justicia depende mucho del juzgado que nos toque, pero estamos hablando entre 6 meses a un año más o menos de litigio. ok, eso entonces ese tiempo sería el tiempo que tendrías a, bueno, a alguien en tu casa que no Sí, quieres tenerlo. Pero bueno, en eh, realidad eso hay que decir, bueno, vos me lo podrías decir mejor. sí, No sucede aquí, no hay, yo no conozco, veo casas vacías con ventanas abiertas, sí. que no hay nadie dentro. Pa- Allá no existe eso. O es, sea, no es- hay ocupación Incluso en el así. caso de los alquileres no se da tanto. Lo que se da tristemente es que no te pagan 1 o 3 meses, te dejan la propiedad un poco descuidada. Claro, ahí también hemos visto que se pide Mm, mucho, que bueno, por este mm, motivo y está muy bien, de un depósito de garantía. O sea, te sí. piden bastante, claro, por esto, pero bueno, al final el propietario se cubre por eso. Y en algunos casos ya la garantía no cubre por completo, pero Sí, bueno, por lo bueno, menos algo claro, te, claro, te claro. El resuelve. tema es que no se te quede Ujú, como uno está acostumbrado allá 5 años y el dueño sí. pagándole y luego te la destrozan. Pero es Eso. bueno ese detalle que no es frecuente. Se Claro, da, sí, ciertamente se da, hay litigios sobre eso y finalmente las personas van a ser desalojadas. O sea, claro, no, recuerdo que estudiando derecho incluso eso te sensibiliza mucho porque claro. realmente se ordena que se lancen las cosas y eso pasa, o sea, y es justo que pase porque la persona se está queriendo aprovechar del dueño. Muchas veces el que Sí, ve esa escena de alguien siendo desalojada dice, ay, qué terrible la policía haciendo esto, ¿verdad? Pero no, pero la claro. persona está usurpando. Claro, Mm, está ahí ilegal. Y el dueño que tiene quizás una o dos mm, propiedades, las heredó, trabajó toda su mm. vida por comprarse una propiedad para luego en su jubilación poder vivir de ella, porque la jubilación nunca alcanza, se queda sin. Sí, sí hay que tener cuidado, ya la gente que se va a dedicar a los alquileres, Ujú, de estar dispuesta a pasar por estos procesos. ujú. Ciertamente van a ser pérdidas de algunos meses, pero es lo correcto porque también hay gente que va por mano propia, digamos, a resolver esos problemas y eso Ay, ¿a qué te referís ahí con y eso? vas vos con tu propio cerrajero, por tus propias Ah, llaves. eso no conviene. Eso no, porque ahí estás incurriendo vos ya en un hecho punible. Estás, Claro, lo presentás a la justicia y sí. que... Ok. Porque si bien sos el dueño, vos no tenés Sí, sí, derecho a porque... entrar en la propiedad mientras que esté alquilada. Y si no está alquilada, vino uno y pasó por la puerta, vio luz y entró. Allí tenemos que analizar el caso con algún colega, porque hay diferentes formas de hacerlo. Ahí sí probablemente puedes ir con tu cerrajero y con escribano Ok, y con todo a ok. entrar. Eso es un poco diferente. Eso es un poco Claro, sí, es diferente. que no, lo que Sí, pasa es que es raro acá porque no pasa. Entonces, sí. claro, no es común. Yo cuando hablo con la gente de aquí me dicen, ¿qué? Que se meta, no existe eso. Creo que pasa mucho también, o sea, que se dé con menos frecuencia en Paraguay, es que no tenemos tanto una psicología socialista de vivir por el Estado, que Sí, el que todo es Estado de nos va a todos proteger. y que sí, sí, No, claro. sí, todos entendemos que es trabajando que Claro, que como es cuando, tendríamos claro. que salir adelante. Sí, Por eso a la gente le gusta tanto Paraguay sí. también. Vale, ahora vamos al tema de los gastos Ujú, notariales. Compro una propiedad, hacemos la escritura, etcétera, etcétera. ¿Cuántos son los gastos ok. notariales y qué gastos ocultos pueden llegar a haber? Porque mucha gente pregunta eso. ¿Cuánto? Vale, compro la propiedad y qué más tengo que gastar? Normalmente, cuando uno ve un presupuesto de escribanía, suele ser bastante detallado. Ujú, Y si no sí, es tan puntilloso, por lo menos en grupos se divide el presupuesto. Lo que se paga en escribanía, como pasa también creo en España, con los notarios, los colegas españoles y también los colegas en Argentina, y la verdad que gran parte de ese presupuesto son gastos y tasas judiciales y una parte de eso son honorarios de de escribano. escribano. Ok. Nosotros en realidad aquí tenemos tres grupos de gastos que tenemos que cubrir. Por un lado está lo que son Ujú, las tasas judiciales. Por otro lado está lo que son los honorarios de escribano y por otro lado está la retención de renta que el Estado se asegura en la venta de los ajá. inmuebles.
En algunos casos hay excepciones de retener, pero el escribano es el agente retentor y se encarga Ajá. de pagar directamente al, Ah, al ok. fisco, que es el 2,4% de la De raro. operación. De la Ah, operación. ok. 2,4% es el cálculo De la de retención. la retención de renta. Eso es lo que se calcula y esa es obligación del vendedor. Ujú. Ajá. Entonces se Ok, es del divide. vendedor. ¿Y los gastos notariales, qué más o menos entre qué, Y la SED hizo un cálculo, la SED digo yo, hoy día ya no es la SED, es la DENIT, Dirección Nacional de Impuestos Tributarios, hizo un cálculo al parecer casi exacto de lo que vienen a ser estos dos grupos de, de pagos en escribanía, Ujú. tanto sumado tasas judiciales como honorarios. A lo que me refiero es que más o menos ese 2,4% es lo que te va a salir Más también la o escritura. menos. Ah, ok. Puede ser menos porque depende ya del descuento que te haga el Sí, escribano bueno. de sus honorarios, Hmm. pero es entre un 2 a un 2,4%. Eso haciendo un cálculo rápido. El escribano no hace así el cálculo Sí, sino que el sí. escribano te Eh, detalla primero el 0,85% sí. de tasas judiciales. Después hay tasas municipales, que también es cero, dependiendo si es Asunción o es entre 0,2 0,3% más un 20.000 guaraníes o cosas así que Claro, se le sí. van sumando. Después están los certificados que se calculan por jornales. Entonces se va volviendo un poco Y complejo eso. No, pero está bien y hay tenerlo un, ahí. y hay un rango de porcentaje de honorarios del escribano que va del 0,75% al 2%. Entonces ahí Claro, como y que el te voy total. volviendo muy complejo el cálculo. Por eso creo que la forma más fácil de calcularlo rápido entre un 2% y 2,4%, igual que la retención, es lo que te va a salir ese Entonces, y el dos coma cuatro por más o ciento más menos. o menos del notario, porque lo otro, lo de la retención, es el vendedor, el Sí, el responsable. responsable, Ok, sí. no habría en principio ningún otro gasto así. No, no tiene que haber ¿Y ningún el otro gasto notario más. quién lo elige? El... Buena pregunta también, sí. Hay protección acá también en Paraguay para eso. Mm, el notario debería ser de común acuerdo. Ajá, Hay una práctica aquí que muchas empresas grandes te imponen sus escribanías o sus listas de escribanos. ok, Y aquí claro. no voy a generar ningún problema con Hmm. mis colegas. Todos sabemos que hay una ley que dice que eso no está bien, o sea, que no se te puede imponer escribano. Pero bueno, muchas veces cuando hay una negociación buena y uno dice, Sí, bueno, algunos ceden, otros no, otros dicen no, yo tengo quiero esta ley este. y yo quiero hacer con mi, con, Ah, ok, con- sí, con el notario que yo elegí, sí, me da un mejor presupuesto, por por ejemplo, lo, claro. confío más en él, diferentes circunstancias. Igualmente tenemos que decir que todos los notarios habilitados en el Paraguay dependemos de la Corte Suprema de Justicia, todos damos fe Hmm, pública, hmm. entonces no tendría que haber problema con ningún notario en, Claro, en claro, bueno, al final Paraguay. sería lo mismo, pero sí, generalmente, por ejemplo, una persona que es del exterior, que no Ujú. tiene ni idea, bueno, evidentemente va a elegir, va a hacerle caso quizás a los notarios, a la lista esa que le dé la desarrolladora Sí, quizás y elegir algo, o no sé, pero bueno, ya si conoces al tuyo, lo sí, suyo y confías en él, tú puedes imponer y decir, no, yo quiero esto, se no puede, debería haber incluso se problema. puede cuestionar eso y decir, no, yo no quiero uno de estos que están aquí en esta lista. Ok, Se podría porque hay una ley que refiere, ok. que ref- Claro, la pregunta viene Ujú, porque conocemos gente que ha comprado apartamentos, propiedades, ha ido con un escribano recomendado o por la desarrolladora o unas empresas de escribanía así ujú, grandes, notarios grandes que son muy reconocidos, y que resulta que ha estado todo bien y todo perfecto. Lo que pasa que, claro, el escribano no estaba. Entonces ujú, se reconoció eso se reconoce la firma, es legal, uno tiene que firmar ante un escribano. ujú. Y ellos han ido a firmar y el escribano no estaba. Ok, explico ¿Cómo va este eso? tema. En Paraguay, la figura del escribano viene a ser como un testigo indubitable. Ujú. Eso se presume, o sea, se presume que todo lo que hace el Hmm. escribano es cierto dentro de sus actuaciones eh, conforme a la ley. O Ujú. sea, tenemos dos líneas de actuación como escribanos. Una es la certificación de firma y otra es las escrituras públicas. Sí.
Las certificaciones de firma se hacen en un libro registro de firma, Ujú. las personas firman el libro y luego firman también su documento y a su documento se le agrega una hoja de seguridad que es tal cual como firmó, o sea, Sí, los sí. mismos datos que están en el libro registro de firma. Ese es uno de los trabajos que hace el escribano. Y el otro es la escritura pública, que es un registro público de Ujú. carácter privado. Esto quiere decir que es público porque queda allí en manos del Estado una vez que el escribano Claro. fallece o deja de tener esa administración. Y la persona que actuó puede pedir esas copias de esos documentos. Ujú. Se expide también en cuanto a eso. Voy por, alargué un poco la respuesta porque desde el vamos se presume que lo que el escribano dijo es verdad. Entonces, si el Sí. escribano dijo que fue ante él, es eso a lo que vamos a estar. Claro, Respondiendo ahora sí directamente a tu pregunta, no, no es correcto lo claro. que hizo el notario, pero va a ser un poco difícil ir en contra Sí, de sí, esa sí, sí. presunción. Yo voy a tener que tener testigos y decir que no, el escribano no estuvo y voy a tener que ir a una nulidad por decir, Claro, no claro. sé, alguna grabación o algo que Es muy pruebe que complicado. y tiene que haber un daño y luego va a tener que haber una demanda. Pero si vamos a ir se habla de la deontología notarial, de cómo debería ser, efectivamente el escribano tiene que Tiene que estar estar ahí, contigo claro. y mirar cuando firma. Claro, claro, por eso Y nos allí, parecía rarísimo. diciendo la verdad, dice ante mí. Porque Claro, si no, mm, está mintiendo. claro. En puridad está mintiendo, aunque el acto es válido, Sí, siempre que no con pruebes vos pinzas. una nulidad. Claro, claro, claro. Por ahora salió todo bien y va todo perfecto. Mientras Mm. vaya todo bien, bueno, ok, pero no, Si no es vamos a ir así. en puridad y si no queremos tener nunca ningún problema, pues justamente contratamos a escribanos para, Claro, es que, pienso yo en mis propios actos, ¿verdad? Para tener seguridad jurídica, sería bueno exigir eso. Es decir, claro. yo quiero que el escribano esté. Sí, bueno, es lo suyo, ¿no? Si Yo estás creo que el escribano esté. contratando un escribano Y para... bien, así puedes decirlo amablemente y hacer cumplir Claro. ese protocolo. Entonces tenés también esa seguridad que estuvo presente el Ah, ok, escribano. claro. Bueno, quedó clarísimo. Y algo más que podríamos añadir es pedirle al escribano que firme, porque muchas Ah, veces quedan los protocolos, ya que estamos nomás sí. un plus ahí, ¿verdad? Un bonus. Muchas veces quedan nuestros protocolos con la firma de las personas, pero como un trámite a veces el escribano Ah, tarda un tiempo en firmar. Y sin la firma del escribano claro, también es un acto nulo. sí, claro, no es válido, obvio. Tiene que estar Ah, la firma del escribano. Entonces hay que pedirle al claro, escribano, usted pidámosle, puede claro, firmar lo también. suyo es, claro, ya que estamos haciéndolo todo, hagámoslo bien, ¿no? Porque, Sí. pero bueno, suele pasar a, bueno, estas personas con una empresa así muy grande, que bueno, me imagino que son muchos empleados y que va uno y luego va Ujú, otro y bueno, al final, pero bueno, clarísimo. Ahora vamos con la última pregunta, ujú. que es un poco que engloba todo. Si una persona que está fuera en el exterior quiere comprar a una propiedad, ¿cuál sería el consejo más importante que le darías? Bueno, todo lo que hablamos antes Mm, de que te tiene que hacer un estudio de quién es el dueño, si tiene o no embargo, si hay hipotecas, si hay algún gravamen, se dice sobre ese bien. Si la persona efectivamente puede disponer de sus bienes, porque puede darse el caso que la propiedad esté bien, pero la persona esté claro. inhibida, por ejemplo. Ah, es verdad eso también. Eso en primer lugar, que la persona esté viva también. O Ah, sea, si la persona ha fallecido, hay que ir a su sucesión, que también se puede comprar por esa vía, pero hablamos de otro tipo de documentos, son sesiones de derechos hereditarios que tienen que firmar los herederos. Y allí hablamos de otro tipo de mm, análisis, o sea, tenemos que hacer un estudio claro de que efectivamente estamos firmando el documento ante todos los herederos, porque si nos claro. aparece uno con el que no firmamos, vamos a tener que ir a Y negociar con ese tercero después. Ese sería un problema. Si quiere que alguien lo represente aquí y que firme directamente los documentos suyos estando en el ah, extranjero, tendría que enviar un poder, eso es importante. sea en notaría o en el consulado, si hay consulado paraguayo allá. Ujú. Y esos documentos son válidos, se acercan aquí Claro, una con... persona puede firmar un poder y que, bueno, la persona que está aquí haga todos los trámites en Sí, su nombre. sin problema, sin problema. Ok, Y eso la gente probablemente conoce bien los trámites en su país donde se claro. encuentre. Él lo envía por courier y tienen que enviarlo con el apostillado. Sí, sí. Idealmente, si es un país que está suscrito a... Apostillado y traducido si es del Sí, también si está en exterior, otro ¿no? idioma, si En otro está en otro idioma. idioma, tiene que estar traducido.
apostillada también esa traducción pública. Ok. Y hago nomás la salvedad, apostillado idealmente si es un país que ha suscrito El convenio de el la Haya. convenio de la Ok, Haya, sí. ok. Y a alguien que está comprando un apartamento en Pozo, Ujú. ¿cuál sería una buena recomendación? Y hablamos en parte de lo mismo otra vez, Sí. es estudiar con quién estoy contratando, Ujú, es conocer la desarrolladora. Sí, igual estando aquí en Paraguay no conocemos a todas las claro. desarrolladoras, hay que ir, o sea, nos piden, puedo ir yo, puede ir algún colega Ujú, a averiguar los documentos que tiene la sí. desarrolladora, en qué estado está. Y hay diferentes formas de contratar también, incluso en materia de los edificios. Están propiedades que ya se pueden transferir, o Ajá. sea, tienen títulos. Y están otras propiedades que están en fideicomisos, Ujú, que lo que te venden son derechos de derechos. Sí. beneficiarios en un contrato de fideicomiso. Eso sí sería un poco largo Sí, no, probablemente bueno, explicar el contrato de básicamente, fideicomiso, ok. pero es un contrato complejo de tres partes que consta de una fiduciaria que en Paraguay, a diferencia de otros países, solamente puede ser una entidad fiduciaria con un capital elevadísimo. Ujú, La mayoría son o bancos o financieras. Hay ya fiduciarias que no son ni bancos ni financieras. Y esa fiduciaria es la que se encarga de resguardar el ok. negocio, vamos a decir. Ajá. Luego está el que presta el dinero y luego está el beneficiario. Entonces la persona que compra ese contrato Mm, o que compra ese derecho por medio de ese contrato, puede ser en ese caso probablemente el documento de DocuSign con firma electrónica. ajá. Esa persona pasa a ser beneficiario Ajá. en Sí, ese fideicomiso. Pero hay que estudiar bien los términos del claro. fideicomiso. El fideicomiso es un contrato de los más largos que hay en Mm, Paraguay. Es más largo que un contrato de sociedad sí. y hay que estudiar Mejor muy, ahí, sí, muy sí. bien ese contrato. Entonces también allí se requiere un colega abogado que le Claro, al final acompañe bien en ese caso. el consejo más grande que por lo menos doy yo es contratar a un profesional que Ujú. vaya que lo lleve de la mano, porque hay millones de casos y millones Sí. de cositas pequeñitas que hay que tener en cuenta y que por ahí con una o dos palabras se cambia toda la realidad del contrato y de la compra y se hace una mala compra o una buena compra. Sí, hay que estudiar bien. Hay a veces, lastimosamente, cláusulas leoninas que, Claro. por el que no conozca el término, son cláusulas que favorecen Sí. desproporcionadamente a una de las partes. Ujú. Y de eso hay que tener cuidado. Sí. Bueno, muchísimas gracias, A Eduardo, ustedes, a por tu ustedes. tiempo. Mm. Vamos a dejar los datos del escribano en la descripción del vídeo. Nos pueden contactar a nosotros o contactarlo directamente a él. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias y estamos a disposición.